Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuida tu mente. Yo soy Luis Raúl Domínguez y hoy vamos a hablar de por qué le tenemos miedo al cambio. Y para hablar de ello hemos invitado a Hugo Garza. Él es vicepresidente de estrategia del Tecnológico de Monterrey en la rectoría del TEC. Bienvenido, Hugo. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Luis Raúl. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación, que es gran oportunidad de charlar contigo y con tu auditorio. Oye, bueno, pues te agradezco muchísimo también yo que hayas aceptado la invitación. Y la verdad de las cosas es que cuando estábamos pensando en quién invitar, dijimos, Hugo nos va a ayudar muchísimo con esto porque tienes mucha experiencia en temas de bienestar, salud mental y pues trabajas en un área del tech que promueve mucho el cambio. Y en ese sentido, fíjate que a muchos nos inquieta a veces. ¿Tú cuáles crees que sean las principales razones por las cuales las personas le temen al cambio? Sí, claro, pues mira, lo he visitado el tema a través de toda mi carrera, desde la parte que fui banquero de inversión, ahora en estrategia y como mencionabas, en temas de salud mental. Y pues para mí, de lo que he aprendido a través del tiempo es que hay como dos grandes componentes. Digamos, si nos vemos como, eh, vaya la comparación que voy a hacer, pues si fuéramos una computadora, está la parte del hardware y del software. Todos nosotros como seres humanos estamos, digamos, cableados para sobrevivir. Entonces hay una parte del miedo que tiene que ver con supervivencia, está intrínseco a nuestro cuerpo, que yo le llamo a veces la víscera. O sea, hay momentos en que se siente el miedo. Y por el otro lado está la parte de software, que es cuando vamos construyendo miedo, pero a través de lo que va sucediendo, de los significados que ponemos, etcétera. Ahora, ¿qué respecto al cambio? Es que van muy ligados porque la raíz del miedo finalmente es la falta de información. O sea, cuando alguien tiene miedo es porque no sabe exactamente qué sigue, qué va a pasar. Y entonces, pues el cambio es un causante de incertidumbre. Entonces van muy ligados. Cuando en nuestra naturaleza tratamos de tener un contexto controlado y nos cambian las reglas del juego, desde si estuviéramos en un parque y nos aparece un oso, pues nos asusta y corremos para sobrevivir y nos da mucho miedo ese cambio de situación. Pero igual, alguien puede estar en su oficina y percibir o escuchar un rumor de que a lo mejor va a haber un cambio y eso igual causa muchísimo miedo. Entonces, eso es, o sea, el cambio causa incertidumbre y la incertidumbre es la raíz del miedo, es como lo entiendo yo. Fíjate que el otro día escuchaba por ahí que decían que lo que nos hace humanos es precisamente la incertidumbre, el Exacto. no saber qué es lo que va a suceder y creo que de alguna manera es natural que todos sintamos miedo al cambio, como bien lo mencionas. ¿Ves tú que exista algún contexto o alguna situación, sobre todo en los entornos de trabajo, en los entornos de estudio académico, con los jóvenes, en donde se enfatice más esta resistencia al cambio? Es decir, ¿hay escenarios en donde pudiera haber más resistencia al cambio que en otros? Sí, mira, muy buena pregunta porque creo que hay varios elementos o componentes. Uno pudiera ser, una cosa es que haya un ambiente seguro y otra es el cambio. Por ejemplo, si el ambiente en el que estás no se siente seguro, ya estamos en problemas de incertidumbre muy profundos y esto es muy retador. Yo creo que eso es lo más retador. Ahora, si un alumno, con todo el trabajo que se hace desde bienestar, le preparas un contexto de soporte, entonces ya lo enfrentas a retos, porque nuestro propio modelo educativo involucra retos donde hay incertidumbre. Entonces, es este balance entre de una zona conocida y de un punto de partida, nos retamos a ir a una incertidumbre que podamos manejar y crecemos. O sea, la incertidumbre, los retos, lo desconocido nos ayuda a crecer, nos desarrolla competencias. El tema es que si hay ciertas cosas, como decía la seguridad, que pues esa no te la puedes jugar. O sea, no puede estar alguien aprendiendo una nueva fórmula matemática y tener duda de si
está seguro en el lugar que está, ¿verdad? Es- no sé si me expliqué. Sí, de hecho, me evoca mucho el concepto de seguridad psicológica que se maneja mucho ahorita en los entornos laborales y profesionales, en donde precisamente pues los líderes buscan generar ese entorno de soporte y de apoyo para que pues los equipos puedan tener un mejor desempeño en el ámbito personal, igual cuando estás con la pareja, cuando tienes una buena comunicación, se genera esa seguridad, esa confianza para poder afrontar, pues, los retos, como bien mencionas, las situaciones que te va presentando la vida. Ahora, hablamos mucho del tema de la incertidumbre y de lo que te presentan estos entornos de seguridad, pero también, por el otro lado, hemos visto que tiene que ver mucho también con las propias creencias o el autoconcepto, el miedo al fracaso. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia entre los entornos de incertidumbre, la posibilidad al fracaso? ¿Qué impacta más y de qué depende desde tu perspectiva? Híjole, esta también la he evaluado a través del tiempo y yo creo que el principal causante de mucho de este sufrimiento, digamos, sobre el miedo a la incertidumbre viene del ego, de esta ilusión de que podemos controlar nuestro contexto. Entonces, el decir es que como hay incertidumbre, no sé exactamente si lo voy a poder resolver o no, y eso afecta mi imagen, el personaje que te has creado, mi posición en el trabajo, puede estar mi reputación y empezamos a agregar una serie de significados que se puede volver insostenible. Entonces, por eso es que muchas de las formas de salir del miedo, que pues, podemos también platicar por horas, está el tema de la espiritualidad y el desarrollo personal. O sea, que uno tenga muy claro el poder saber cuándo sí puedes tú afrontar la incertidumbre y cuándo no, y cuándo tú la puedes cambiar y cuándo no. Y parte de eso pues tiene que ver con una madurez de cómo vivir esa experiencia. O sea, al final del día la incertidumbre o el miedo no es malo, sino el cómo reaccionamos ante esto. Es correcto, depende mucho también de nuestras propias acciones y cómo lo enfrentamos. Qué interesante esto que mencionas del tema de la espiritualidad y poder tener un poco escucha hacia nosotros mismos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y en ese sentido, ¿estarás de acuerdo conmigo? Yo creo que todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere realizarse, tener éxito en la vida y crecer finalmente, ¿no? Hay algo que escuché un día también en una cápsula en algún podcast también que hablaba mucho de las zonas de aprendizaje y las zonas de confort. ¿Cómo funciona esto para que podamos precisamente, pues, crecer, verdad? Claro, pues bien, si uno estuviera como ser viviente, nada más enfocado en la supervivencia, pues te mantendrías al lado del árbol, al lado de la comida y pues no tendrías que moverte del lugar. Digamos que esa es la zona de super confort. Entonces, si se trata de sobrevivir, pues te puedes quedar en tu zona de confort. Pero si se trata de crecer, de disfrutar la vida, de lograr tu mayor potencial, es importante tomar esta invitación al reto. Ya ves que está el libro este de Joseph Campbell, Las mil caras del héroe, o El héroe de las mil caras. Me gusta mucho a mí ese libro porque en una forma muy sencilla nos explica cómo estamos todos muchas veces en una vida ordinaria o zona de confort. Y luego ya sea que nos surge una oportunidad de tomar un reto o de plano tenemos un accidente o llega una crisis a la casa y entonces viene un proceso de negociación con eso y entonces ya dices, ¿sabes qué? Sí le entro. Y entonces hay una invitación al reto. Y cuando damos ese paso, nos abrimos al aprendizaje. Y es cuando ya empieza esta avenida de enfrentarte a cosas desconocidas, vas resolviendo, vas haciendo amigos. Y luego viene, por supuesto, que es muy importante en nuestra cultura institucional, el rol del líder. O sea, uno va encontrando mentores y líderes en el camino que nos ayuda a vencer parte de esta resistencia al cambio o al decir, órale, vamos para adelante, ¿no? Salir del confort. Pero si no sales del confort, no hay forma que aprendas, ¿vale? Sin duda, ahora el fin de semana tuve la oportunidad de ver esta nueva película del Brutalista, que no vamos a darle spoiler alerta aquí.
Ah, y sí, no no la sé he si visto. ¿Está buena? no sé si has te la recomiendo y te la voy a dejar con la pregunta que tenemos Ok. preparada aquí, para ti. En algunos casos vemos que hay situaciones en donde el cambio, pues, se acepta, eh, con cierta agilidad, ¿no? Y en algunos otros casos resulta muy difícil. Cuando ves estas historias de resiliencia y de crecimiento, de pronto se vuelve difícil como que diferenciar, por qué en algunos casos es más fácil enfrentar el cambio y en otros se vuelve muy difícil, o cómo hay algunos, de pronto, algunos elementos también del carácter de la persona, de la situación que van mezcladas y que te permiten entrarle al toro, ¿no? Entonces, me Sí, acordé mucho del hombre en busca de la felicidad también, sí, con la propia película, ¿no? Situaciones muy adversas y que la gente eventualmente pues sale adelante con todo y todo. sí. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, hay muchas cosas que pudiéramos platicar. Ahorita se viene a mi mente lo importante, lo hemos aprendido en el Instituto de Emprendimiento en el TEC, lo importante que es tener un propósito más allá del negocio o tener un para qué más allá de la circunstancia. O como decíamos hace rato, la fe en algo, el crecimiento espiritual, porque cuando tenemos una aspiración que trasciende el éxito o fracaso de la circunstancia, toma menos valor la circunstancia, porque si fracasas, no necesariamente eso implica que abandones el propósito. Entonces, por ejemplo, hemos visto que emprendedores que viven mucho con el fracaso son mucho más resistentes a volver a empezar y reintentar cuando tienen claro un público al que le quieren dar valor. De otra manera, te sales de ti mismo. Otra vez tiene mucho que ver con el ego. O sea, si tú dices, es que, sobre todo si confundimos el resultado con la persona, o sea, si hacemos nuestra persona igual al éxito o fracaso, es donde viene el problema. Pero si te identificas con tu propósito y no con el éxito o fracaso, puedes resistir muchos fracasos porque entonces el fracaso se convierte en oportunidades que viste que no funcionan y eso te acerca a la que sí va a funcionar. Me encanta que traes a colación el emprendimiento, porque sin lugar a duda también en estos tiempos hemos venido aprendiendo mucho acerca de cómo los grandes proyectos se van enfrentando ahora cada vez a cosas que más parecieran ser un fracaso que un Sí, éxito y como que se vuelve una herramienta del propio crecimiento de los emprendedores. Ya hace rato, de hecho, hablábamos un poco de fracaso. sí. ¿Qué papel juegan la empatía, la comunicación en la reducción de este miedo a que las cosas no salgan bien y a que los cambios se den en un individuo, un grupo, una comunidad? Muchas gracias por la pregunta porque es una síntesis muy padre de la esencia del espíritu emprendedor porque la vida, voy a hablar de dos cosas. Por un lado, el líder, antes de hablar de emprendedor. El líder, que es parte de lo que buscamos formar en el TEC, es una de sus principales funciones, es aguantarse, tiene que tener mayor tolerancia a la incertidumbre y transmitir confianza y un entorno seguro al equipo. Entonces se vuelve un proceso responsable, consciente, de decir, aunque me esté llevando el miedo a sentimientos terribles, por el bien del equipo y del proyecto, me aprieto el cinturón y muestro tranquilidad y transmito. Pero entonces se vuelve una experiencia muy solitaria. Entonces, el líder o los líderes, y somos pues, todos los que formamos parte de esta comunidad, tarde o temprano seremos líderes de un proyecto, tenemos que aprender justo a vivir con esa emoción y no tenerle miedo. O sea, por miedo al miedo. O sea, está bien sentir miedo. El chiste es qué haces con eso. Ahora, si te vas al mundo del emprendimiento, se vuelve fundamental. El miedo es como un socio más que te dice, oye, seguro de lo que vas a hacer. Pero entonces viene la oportunidad, que lo comento mucho con los chavos en el TEC. Es que si te ves como emprendedor más como un científico que como un empresario, entonces tú dices, a ver, voy a hacer un experimento con esta versión de mi producto. Y si fracasa esa opción o ese producto, pues es una hipótesis que no funcionó, pero eso no quiere decir que hagas otro experimento. Entonces, entre más veamos el fracaso como retroalimentación del sistema y no como una falla de nuestro ser, es más fácil seguir avanzando. No sé si me explique.
La clave está otra vez en el ego. Cuando el ego confunde el resultado con el ser, estamos en problemas. Entonces, si tú dices, oye, ¿quién eres? No, pues soy un tipo que tiene mucho éxito. Ahí ya vamos mal, porque ya estás relacionando tu identidad con éxito o fracaso. En cambio, si dices, no, yo soy una persona comprometida con la educación y mi emprendimiento es de eso. Entonces, oye, pero fracasaste el último emprendimiento. Sí, ya aprendí que ese no es el método. ¿Estás dispuesto a seguir avanzando? Porque tu identidad no es el fracaso o el éxito, sino hacia dónde quieres ir. No sé si me expliqué. Sí, 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 y de hecho me gusta mucho por dónde vamos. Yo quisiera que siguiéramos hablando un poquito del miedo para nuestra Sí. audiencia. Hugo, tenemos una audiencia en varios países de América Latina, en rangos de Ah, edad qué que van maravilla. desde los 20 hasta los 50 años. Y para el público en general que no está familiarizado con nuestra organización, les platico que hace algunas semanas tuvimos la pérdida de nuestro rector emérito aquí de la institución, David Noel Ramírez, y él nos dejó una frase que siempre decía: Prepárate, despréndete y no tengas miedo". Entonces, ahorita que empezaste a Exacto. hablar del miedo, me Sí, acordé del miedo, es. del Ujú, desprendimiento y de la preparación. ujú. ¿Cómo cambiar la percepción del miedo para que el cambio sea una oportunidad más que una amenaza? Otra vez tiene que ver mucho con el desapego al resultado y tener confianza y tener propósitos más allá de nosotros mismos. Y eso pues, hace rato que empezamos a hablar un poquito de espiritualidad, no hay, más bien todas las religiones, filosofías, al final invitan a el ser supremo o nuestra fe no es para débiles o miedosos, es para valientes. ¿Por qué? Porque precisamente, y podemos agarrar toda otra conversación, es la importancia del lenguaje. Como seres de lenguaje, sobre todo si hablamos de ontología del lenguaje, que es cómo el lenguaje crea la realidad. Si uno declara, por ejemplo, yo voy a ser exitoso este semestre porque voy a lograr tal cosa. Cuando uno hace una declaración, parte de que tienes la autoridad de declarar eso. Pero si tú los últimos años no has sido consistente a tu propia palabra, es muy difícil que te des autoridad. Y es donde viene, pues, muchísimos aprendizajes. Por ejemplo, una forma de ir superando el miedo a un tema es justamente enfrentarlo, como había una película de What About Bob de Baby Steps. O sea, es que imagínate, ¿te acuerdas cuando alguien, por supuesto que era mentira de ilusionistas, pero de que alguien detenía una bala con los dientes, ¿no? Ujú. Sí. Yo me pregunto, ¿y cómo entrenó a ese cuate? O sea, del día, ¿cómo supo que podía detener la bala con los dientes? No existe. O sea, no hay forma que aprendas a superar el miedo sin superar el miedo. O sea, es como un músculo. Es, siento miedo, ya ves que la terapia cognitiva conductual te enfrenta mucho a eso de decir, a ver, me da miedo a mí tal cosa. Bueno, pues poquito a poquito lo vas enfrentando y vas haciendo ese músculo, sobre todo para que el miedo psicológico, el que nos creamos nosotros mismos, no te controle. Y pues hay que practicar, es como querer aprender a tocar el piano, pues igual el miedo es algo que hay que vivir y ir tomando confianza. Y eso poco a poco nos va creando esta, no sé si es la palabra correcta, como un callo de que no importa que estemos aterrados, por ejemplo, ante el público, que nos pasa mucho cuando hablamos en público, que tenemos la ansiedad de que vas a hablar ante pues muchas personas, pero eso precisamente bien encaminado lo que te da la energía para proyectar con mayor intensidad, pero no puedes pasar de 0 a 100, o sea, hay que ir avanzando poco a poco. Claro, que ahí entramos en el tema de la paciencia. Hoy hablaste también hace un momento de valentía, muchas cosas que has aprendido en tu vida, ¿no? A mí me gusta tocar un poquito la puerta de las historias personales de la gente que invitamos al podcast. Y en ese sentido, ¿tú cómo aprendiste a hacer el manejo de todos estos conceptos y herramientas que nos has venido platicando, ¿no? Cómo ejercitar el músculo del enfrentamiento al miedo, cómo establecer un propósito, cómo conectarlo con las propias declaraciones y tu palabra que la pones enfrente, el desarrollo de tu espiritualidad. ¿Cómo contarías tú esa historia? Pues ha sido un caminar tremendo y creo que justo que hablamos de fracasos, los grandes cambios y mi crecimiento respecto al miedo ha sido justo hasta
enfrentando circunstancias donde no tengo el control de nada, que ese fue mi gran regalo de esas circunstancias. Por ejemplo, hablando del tema de salud mental, cuando un ser querido empezó con síntomas de un diagnóstico de salud mental, y yo usaba todas mis artimañas para enfrentar un problema, encontrar oportunidades, soluciones y todo, y aquello cada vez se complicaba más. Decía, ¿cómo es posible que no pueda resolver esto? Y entonces llega un punto en el que te rindes. Yo creo que cuando ya vi que yo no podía hacerlo solo y empecé a pedir ayuda, fue un gran descubrimiento. Empecé a hacer amigos, conocer gente especialista. Y sabes qué fue fundamental, Luis Raúl, hasta que no conocía a otras personas que habían vivido exactamente lo mismo que yo. Y es por eso el rol del mentor es tan importante en enfrentar los miedos y los retos, porque alguien que ya vivió ese miedo, que ya lo superó, que ya lo resolvió, es alguien a quien le vas a creer cuando te dice, no te preocupes, síguele adelante. Y es donde, en mi caso, he tenido la fortuna de tener mentores a través del camino, justo en estos momentos, ya sea profesionales, en momentos de salud, en momentos de pues crisis profesionales o personales, en donde justo vuelvo a la misma conclusión de dejar ir a un lado el ego y pedir ayuda. Creo que ese es otro aprendizaje en mi vida, el que no porque tengamos miedo estamos solos, y es donde hay que crear, por ejemplo, como líderes, me ha tocado vivir momentos en el que sabes que viene algo tremendo y pues a tu equipo nada ganas con estresarlos, y entonces cuando hablas con ellos pues les das parte de la información que necesiten para tomar decisiones, pero siempre es importante tener una red de contención. Sin duda, Hugo. Qué interesante todo lo que nos platicas, sobre todo desde tu perspectiva como directivo universitario y toda esta trayectoria que has venido trayendo desde que estabas allá en el Investment Banking hasta tus proyectos de salud mental personales que llevas, que también nos dejan mucho a la comunidad en general. Yo me quedo, Hugo, con tu mensaje del sentido de propósito, el ejercicio de la espiritualidad, la red de apoyo y la compañía, que siempre es muy, muy importante a la hora de que enfrentamos cambios importantes en la vida, y toda esta historia que nos has platicado acerca de cómo tú mismo has encontrado pues el desarrollo de ese músculo ante el miedo. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos en este capítulo muy interesante todo. ¿Algo que quieres agregar? Pues nada más eso, que el miedo y la incertidumbre pues son grandes aliados. Cuidémonos en la salud, porque si estamos cansados se vuelve complicado, pero realmente convirtamos al miedo y la incertidumbre en nuestros socios para crecer. Ese sería mi Justo mensaje. ayer, gracias, Hugo, justo ayer escuchaba el diario del CEO, que sigo también mucho ese podcast, y tenía esta invitada que se llama Evi Porpuras, que es una exagente espía, Sí. pues exespía de la CIA, y decía, todo el tiempo tenemos miedo, de la idea, lo importante es cómo lo vuelves tu compañero y tu aliado, como tú bien nos has explicado el día de hoy. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu tiempo y los esperamos en el próximo episodio. Seguramente estaremos hablando de algunos conceptos relacionados con lo que nos platicó Hugo. La valentía me gustó, así es que iremos viendo aquí con producción qué podemos preparar para todos ustedes. Gracias, hasta pronto. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.